Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de circuitos eléctricos. Hoy vamos a hacer la demostración del teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, para hacer esta demostración vamos a partir de la siguiente hipótesis, que se nos da un dipolo caracterizado por su equivalente Thevenin. Recordamos que el equivalente Thevenin es una fuente de tensión y su impedancia equivalente. A partir de este equivalente Thevenin vamos a calcular la resistencia R que hay que conectar a los terminales de dicho equivalente para que se absorba la máxima potencia. Entonces, a nosotros lo que nos dan es el equivalente Thevenin, que es una fuente de tensión con un valor U sub 0 y una impedancia. En este caso, la impedancia es Z, que tiene su componente real, R sub 0, más JX sub 0, es decir, su parte real más su parte imaginaria. Y esto es el equivalente de Thevenin que nos dan. Entonces, lo que tenemos que hacer es qué impedancia hay que conectar a la salida para que se produzca la máxima transferencia de potencia. Y en este caso ya nos dice que tenemos que conectar una carga real. Es decir, habitualmente al final de este equivalente Thevenin, para calcular la máxima transferencia de potencia, nosotros lo que conectaríamos es una impedancia Z. Bueno, esto es Z sub 0, que es R0 más JX0. Y bueno, la impedancia que conectaríamos aquí habitualmente sería R, es decir, la parte real, más su parte imaginaria, que es XJ. Recordamos que esto es Z sub 0, que es R sub 0, que es la parte real, más la parte imaginaria, que es J por X sub 0, y esto nos da Z sub 0, es decir, la impedancia sub 0. Y en este caso la impedancia a conectar habitualmente sería la parte real, R, más su parte imaginaria, que es JX. Pero ¿qué ocurre? Que nos dice calcular la resistencia ER a conectar. Por tanto, ya nos están diciendo que la impedancia que vamos a conectar no va a tener una parte imaginaria, es decir, esta componente, la parte imaginaria, va a ser 0. Por tanto, la impedancia a conectar va a tener únicamente una componente R, es decir, una componente real. Y una vez sabemos esto, que es lo que nos dice el enunciado, vamos a hacer la demostración de qué valor ha de tener R para que se produzca la máxima transferencia de potencia. Entonces, aquí lo que tenemos es una malla, por lo que vamos a calcular la corriente. La corriente I no es más que U sub 0 entre Z más Z sub 0. Y todo esto tienen que tener esto puesto. Entonces, la corriente que circula es la tensión que hay, que es U sub 0, entre la impedancia equivalente, es decir, entre la impedancia total, que es Z sub 0 más Z, es decir, R sub 0 más JX sub 0 más R. Por tanto, esto lo sustituimos por U sub 0, que es U sub 0, entre Z, que esto realmente es Z sub 0 y esto es Z, simplemente porque están cambiados de orden. Por tanto, esto es Z sub 0, esto es Z, y es R sub 0 más JX0, que esto es Z sub 0 si sustituimos, más la impedancia Z, que hemos dicho que simplemente es R porque va a tener únicamente parte real. Por tanto, esta es la corriente que circula, que lo podemos expresar como que la corriente I es U sub 0 entre la raíz cuadrada de R sub 0 más R al cuadrado más X sub 0 más X al cuadrado. De tal forma que teniendo la corriente así expresado, podemos calcular la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia no es más que la corriente por tensión. En este caso, al tener una resistencia conectada, lo podemos expresar como que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia. De tal forma que la potencia nos queda que es la corriente al cuadrado, por tanto, lo que tenemos aquí puesto al cuadrado por R. Por tanto, U sub 0 al cuadrado por la resistencia entre todo lo que tenemos abajo al cuadrado. Por tanto, nos queda que es R sub 0 más R elevado al cuadrado más X sub 0 al cuadrado. Porque recordamos que esta X es 0. Por tanto, al haber elevado esto al cuadrado, esto nos queda que es U sub 0 al cuadrado arriba por la R entre todo esto elevado al cuadrado. Lo que acaba ocurriendo es que al elevar esto al cuadrado, la raíz cuadrada se va con el cuadrado, de tal forma que nos queda únicamente R sub 0 más R al cuadrado más X sub 0 al cuadrado, que es lo que he puesto aquí. Entonces, una vez obtenida la expresión de potencia, puesto que lo que buscamos es la máxima transferencia de potencia,
Lo que vamos a hacer es derivar esta potencia respecto a R para obtener la derivada de la potencia, de tal forma que estamos buscando el máximo de la potencia. Por tanto, cogemos esta expresión, derivamos la potencia respecto a R, igualamos a 0, es decir, estamos buscando lo que habitualmente en matemáticas es buscar un máximo. Por tanto, procedemos a calcular la derivada. Procedemos a calcular derivada de P respecto a R. De tal forma que si derivamos la potencia respecto a R, obtenemos que la derivada de la potencia respecto a R es igual a U sub 0 al cuadrado por R sub 0 más R al cuadrado más X sub 0 al cuadrado menos U sub 0 al cuadrado por R por 2 por R sub 0 más R entre, abro corchetes, R sub 0 más R elevado al cuadrado más X sub 0 al cuadrado. Y todo esto es igual a 0. Entonces, para obtener esta ecuación, lo único que hemos hecho es derivar la potencia respecto a R. Y lo hemos igualado a 0. Entonces, como esto simplemente es una derivada, yo creo que todos sabemos cómo hacerla. Si no, simplemente revisar cómo se hacen las derivadas por si no obtenéis lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el numerador sea igual a 0. Por tanto, U sub 0 al cuadrado por R sub 0 más R elevado al cuadrado más X sub 0 al cuadrado menos U sub 0 al cuadrado por R por 2R sub 0 más 2R. Y esto es igual a 0. Por tanto, lo que hemos hecho es esta expresión es igual a 0. Por tanto, esto lo pasamos aquí multiplicando. Esto por 0 es 0, de tal forma que nos queda el numerador igual a 0. Y casualmente nos queda que tenemos por un término U sub 0 al cuadrado y por el otro U sub 0 al cuadrado. Por tanto, puesto que tenemos el 0 a la derecha, es decir, esta expresión se iguala a 0, esto se puede simplificar. De tal forma que simplemente tenemos que igualar esto menos esto igual a 0. Por tanto, X sub 0 al cuadrado más R sub 0 al cuadrado más R al cuadrado más A más B al cuadrado es 2AB. Por tanto, 2R sub 0 menos 2R sub 0 menos 2R al cuadrado. Y esto es igual a 0. Si observamos, este término es positivo, 2R sub 0, y este es el mismo término en negativo, por tanto se simplifican. Por tanto, de aquí operamos X sub 0 al cuadrado más R sub 0 al cuadrado menos R cuadrado es igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que desconocemos? R. Por tanto, vamos a despejar R. De tal forma que de aquí obtenemos que R al cuadrado es igual a la reactancia al cuadrado, es decir, X al cuadrado, más R sub 0 al cuadrado. Por tanto, esto es R al cuadrado, pero lo que buscamos es R. Por tanto, lo que vamos a obtener es que R es igual a, abro raíz, X sub 0 al cuadrado más R sub 0 al cuadrado. Por tanto, hemos demostrado que si nosotros tenemos una impedancia R sub 0 más JX sub 0, para obtener la máxima transferencia de potencia, la resistencia real a conectar ha de ser raíz cuadrada de X sub 0 al cuadrado más R sub 0 al cuadrado. Y con esto hemos terminado el vídeo por hoy. Hasta luego.